hermanos, qué bendición, qué privilegio estar con ustedes, hermanos, de verdad. Y la calurosa bienvenida, hermanos, quiero sentir en casa a mi esposa. Mi esposa y yo estamos pastoreando en la iglesia La Cosecha, en la ciudad de Tarzana, allá en Valle San Fernando, por la gracia y misericordia de Dios. Conozco al pastor Dionisio Núñez hace 10 años, lo conocí en un retiro de varones en Big Bear, y el pastor, una bendición para mí, es mi amigo, gracias a Dios. He estado orando también por el pastor, sé que está en Oakland, y también estoy orando por ustedes, para que Dios abra nuestro entendimiento y nos abra a entender su palabra para aplicar a nuestra vida diaria. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versos del 25 al 34. Tenemos la enseñanza en esta mañana. Mateo capítulo 6, versos del 25 al 34. Cuando todos tengan, dicen amén, por favor. La palabra de Dios nos dice de esta manera, en el libro de Mateo capítulo 6, versos del 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanáis. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. El mensaje en esta mañana, los errores de vivir con la preocupación, es el mensaje, los errores de vivir con la preocupación. La ansiedad y el estrés son las enfermedades más comunes en esta era moderna. Las clínicas están llenas porque quieren solucionar este asunto. La ansiedad se define como un sentimiento de intranquilidad, de inquietud, es un estado de agotamiento, zozobra del ánimo. La ansiedad es algo que todavía no pasa, pero que tenemos temor a que pase. A veces andamos demasiado preocupados por las cosas que ni siquiera pasarán. ¿Les ha pasado a usted algunas veces? A veces como cristianos andamos todo el tiempo preocupados, ansiosos, como nuestro estilo de vida. ¿Tiene alguna preocupación en este momento que le esté dominando? Trabajo puede ser, salud, relaciones, asuntos legales, finanzas, hijos, iglesia. ¿Tiene alguna preocupación en este momento que usted le esté afectando? Cuando dejamos que la preocupación tome el control de nuestra mente, de nuestra actitud, andamos decaídos con una actitud indiferente porque hemos caído en la ansiedad, en andar pensando que las cosas que siquiera ni van a pasar. Expertos han dicho que el 99.9% jamás de las cosas pasan. ¿Y por qué estamos preocupados? Como que no tuvieras un Padre Celestial que se preocupa, que anhela por cada uno de nosotros. Alguien dijo en cierta ocasión, convierta todo lo que es una preocupación en una oración. Permita que sus preocupaciones sean la materia prima de sus oraciones. Cuando usted está preocupado, hay que entregarle todo al Señor. Él tiene el control total, porque es nuestro Dios soberano, y Él es poderoso, y Él es bueno y grande en misericordia, dice la Biblia. En el Sermón del Monte que abarca los capítulos 5 y 7 de Mateo, Jesús exhortó a sus discípulos a vivir con los principios que rigen la vida de un ciudadano del reino de los cielos, del cual el Señor Jesús es el Rey y Rey de señores, el Rey, el soberano. En el texto que vamos a exponer ahora, Mateo 6, 25 a 34, Jesús subraya, Jesús introduce este tema tan importante acerca de la ansiedad, acerca del afán, acerca de la preocupación, porque Él entiende, comprende que usted
y yo, en algún momento de nuestra vida vamos a estar ansiosos, vamos a estar preocupados. Por eso introduce el Señor dentro del sermón del monte este importante tema que vamos a aprender en esta mañana. Si leímos atentamente este texto y somos muy observadores, nos habremos dado cuenta que el Señor Jesús dice en 3 ocasiones: no os afanéis, verso 25, no os afanéis, verso 31, no os afanéis, verso 34. Jesús hacía uso de esta repetición porque Él tiene algo muy importante que comunicarnos. Por eso repite 3 veces. Entonces la pregunta es: ¿qué errores podemos cometer si dejamos que la preocupación afecte a nuestra vida? ¿Qué errores podemos cometer si dejamos que la preocupación afecte a nuestra vida? Primero, la preocupación nos hace olvidar la prioridad que Dios le da a nuestras necesidades. Por estar preocupados, olvidamos que Dios, como que Él no nos da la prioridad a nuestras necesidades. Él sabe lo que necesitamos. Observe el versículo 32. Porque los gentiles, algunas versiones traducen, porque los paganos, los que están lejos de Dios, porque los incrédulos, dice, buscan todas estas cosas. ¿Qué cosas? El contexto habla del verso 25, buscan las cosas, la comida, buscan la ropa, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas, ¿qué? Estas cosas. ¿Qué cosas? Comida y vestido. La ansiedad es la característica típica de una persona que no conoce al Señor. Escuche bien, la ansiedad es la característica típica de una persona incrédula. La ansiedad y la preocupación en la vida de un creyente indican la falta de confianza en la sabiduría y el poder de Dios. Es decir, que Dios no quiere o no puede proveer nuestras necesidades, y eso es deshonra al Señor. Pero entendemos, ¿saben nosotros, hermanos, que Dios es el que provee para nuestras necesidades? Amén. Él es bueno, Él es maravilloso, Él es grande en misericordia. Por eso lo alabamos, por eso lo exaltamos. El afán, la preocupación, la ansiedad nos hace olvidar que tenemos un Padre Celestial que lo que más desea es llenar nuestras necesidades diarias de nuestra vida. Observa el verso 26. Y el Señor ilustra aquí a las aves. Qué mejor enseñanza, qué mejor ilustración que el Señor escoge para hacernos ver a nosotros, hacer ver a los discípulos. Dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Usted vale más que un ave? Amén, ¿verdad? Amén. Ahora, este texto no nos quiere decir que nosotros no vamos a preocuparnos diligentemente por trabajar. Las aves, Jesucristo nos está dando aquí dando rienda suelta a la pereza, al ocio, a no hacer nada. Las aves, hermanos de los cielos, ellos se esfuerzan, trabajan, pero vuestro Padre Celestial dice que les alimenta. Así que cuidado, tengan mucho cuidado. No, pues, Señor, en nombre de Jesucristo te pido que bendiga las bendiciones, que Señor traiga, Señor, prosperidad y que mi Dios bendito me supla. Sí, es cierto, pero tenemos que también ser diligentes de trabajar. Ustedes se han dado cuenta que las aves, el Señor no les da la comida en el nido. Ellos las aves bajan y buscan su comida diligentemente, como también tiene que ser nuestro estilo de vida. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá ¿qué? Todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué necesidades usted está pasando en este momento? Según este texto, hermanos, dice que Dios va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Por nuestro afán olvidamos que tenemos un Padre Celestial que sabe exactamente cuáles son las necesidades más importantes de nuestra vida. Observe el verso 31. No os afanéis, no te preocupes, no estés ansioso, pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Hermano, yo le aseguro que en esta semana Dios lo puso en la mesa una tortilla, queso, papas, ¿verdad? Amén. Otras personas en el mundo no tienen que comer. Otras personas en el mundo viven en la suma pobreza.
Y Dios nos ha proveído. Es más, tenemos en demasía, a veces hasta para tirar. Y a veces está preguntando, ¿y ahora qué comeremos? ¿Quiere hacer? Haga unas enchiladas, si usted es mexicana, haga unas pupusas, usted es salvadoreña. O en el caso mío, ecuatoriano, con papas y arroz está bien, no hay problema. Y dice, ¿o qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Con qué ropa me iré a la iglesia? No tengo ropa. Ya el palo ese que está en el closet está a punto de caerse. ¿Y con qué ropa? Mire, no tengo. Miren, hermanos, usted me imagino que tiene ropa para las 4 estaciones del año: invierno, verano, otoño y primavera. Y usted dice, no tengo con qué ir a la iglesia. Hermanos, nosotros debemos darle gracias a Dios que nos provee para nuestras necesidades. Con el afán, es fácil olvidar que tenemos un Padre Celestial que provee en el momento más oportuno las cosas que necesitamos de Él. En el momento oportuno, Él interviene, Él provee para nuestras necesidades. Observe el versículo 32. Porque los gentiles, o sea, los incrédulos, los que están lejos del Señor, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Y ha faltado comida? No. ¿Tiene un lugar donde vivir? ¿Por qué no le da gloria a Dios por eso? Gloria a Dios, al Señor. En la Biblia vemos, hermanos, cómo Dios proveyó el alimento para Elías, para el profeta Elías. Él usó unos cuervos para que le llevasen el sustento. Imagínense lo que puede hacer Dios. Dice en 1 Reyes 17:4-6, dice, beberás del arroyo, le dice el Señor, y yo he mandado a los cuervos que te den de allí de comer. ¿Puede imaginarse usted? Dios usa a cuervos. Ese es nuestro Dios maravilloso, hermanos, que Él sustente en el momento preciso, oportuno, en el tiempo de Dios. Él provee. Gracias a Dios por ello. Dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Qué Dios maravilloso, hermanos, que tenemos. Dios puede usar aún aves. Dios usa aún a los incrédulos para alimentar a sus hijos. Ese es nuestro Dios, por eso es digno de ser alabado, de ser glorificado. Estamos viendo, hermanos, ¿qué errores podemos cometer? ¿Qué errores podemos cometer si dejamos que la preocupación afecte nuestra vida? Número 2. La preocupación nos hace olvidar el valor que Dios le da al bienestar diario de nuestra vida. Verso 26, una vez más, mirad a las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, y recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Las aves no han sido creadas a la imagen y semejanza de Dios, sino solamente los seres humanos. Y nosotros como creyentes, hermanos, tenemos un Padre Celestial que nos provee, que nos cuida. Cuando nos preocupamos demasiado, no alcanzamos a ver el interés que Dios tiene por vernos bien en nuestra vida diaria. Observe el verso 25. Dice, por tanto, ya que Dios se preocupa por las aves de los cielos, de dar de comer el sustento. Ya ve que las avecitas a veces bien gorditas, las palomitas bien gorditas, ¿verdad? ¿Cómo el Señor los mantiene? Por tanto os digo, no os afanéis, dice el Señor, no estés preocupado por nuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Obviamente que sí, el cuerpo es más que el alimento, nuestro cuerpo. En Marcos 6:34-44, Jesús alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Mire lo que dice en Marcos 6:34-44. Él les dijo, ¿cuántos peces tenéis? Id y vedlo y hacerlo saber. Dijeron, ¿cuántos? 5 y ¿qué? Y 2 peces. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió a los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces
y los que comieron eran ¿cuántos? 5,000 hombres, sin contar los niños, sin contar las mujeres. Es decir, que Dios alimentó con 5 panes, con 2 peces, a más de 20,000 personas. Ese es nuestro Dios. Escuche bien. En las manos de los apóstoles, 5 panes y 2 peces no les parecía nada, pero en las manos de Jesús fueron más que suficientes para alimentar a multitud. Ese es nuestro Dios. Él multiplica, Él bendice. La preocupación hace que olvidemos que Dios le da mayor valor a nuestro bienestar que cualquier otra actividad que Él realiza. Observe el verso 26 en la primera parte. Mirad las aves que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Por qué estamos repitiendo este texto, hermanos, una y otra vez? Porque si Dios se preocupa por el reino animal, también se va a preocupar por nosotros más. El Salmo 23, un texto, me imagino que un salmo muy conocido para nosotros. Jehová es que mi pastor, nada me faltará. Mire, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tenemos que hacer esas convicciones, esas creencias, esa fe, hermanos, que se arraigue en nuestro corazón, que tenemos un Dios maravilloso que se preocupa por nosotros, que Él es nuestro gran pastor de pastores. Dice que nada nos faltará, aunque ande en valle de sombra de muerte, que no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mire la esperanza que tenemos. Nada, dice, aunque estemos pasando situaciones difíciles de la vida, no sé por qué situación está pasando usted, hay que confiar en el Señor, 100% en Él. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Con nuestra preocupación dejamos de creer que Dios le da un cuidado más especial al bienestar de nuestra vida. Observen los versos 28 y 29. Con nuestra preocupación dejamos de creer que Dios le da un cuidado más especial al bienestar de nuestra vida diaria. Versos 28 y 29. Y por el vestido dicen, ¿por qué os afanáis? ¿Usted se ha afanado, se ha preocupado, hermanos, por la ropa? Ay, ¿con qué me iré a la iglesia? ¿Con qué me iré a esta invitación que me hicieron? Me toca ir a Macy's a lo mejor. O pues bueno, pues aunque, no sé, este vestido me van a decir los hermanos que aunque soy señalado, no importa eso. Para Dios no importa, a Dios lo que le importa es el corazón. A Dios lo que le importa es la actitud que tenga Él hacia Él. Pero yo estoy seguro que usted tiene más de 4 o 5 mudas, ¿verdad? Así que tiene que compartir algo conmigo y con mi esposa al final del servicio. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Mire, considerad los lirios del campo. Los lirios son las flores preciosas. Hay una imagen ahí. Esos son los lirios. Considerad, sí, creo que tengo la imagen ahí. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, ni trabajan, ni hilan. ¿Y quién cree que les creó de esa manera? Dios. Él las alimenta. Y hermano, y le ha hecho unas flores maravillosas, extraordinarias, preciosas. Ese es nuestro Dios. Pero os digo, dice, que ni aun Salomón, con toda su gloria, con toda su pomposidad, se vistió así como uno de ellos. Ni aun Salomón, el rey de Israel, la persona que tuvo mucho dinero, ni aun así, dice, Salomón se vistió con todo ese lujo. Y Dios, mire cómo les creó a estos lirios hermosos. Número 3. Estamos viendo qué errores podemos cometer si dejamos que la preocupación afecte a nuestra vida. No solamente olvidamos el valor que Dios le da al bienestar diario en nuestra vida, sino que también, número 3, la preocupación nos hace olvidar la importancia que Dios le da a nuestra estabilidad espiritual. Cuando usted está preocupado, hermanos, ha enfocado su preocupación, su ansiedad en esa preocupación y no en Dios. Y andamos todo el tiempo, hermanos, preocupados, ansiosos, y aún los incrédulos o personas que en el trabajo, en las escuelas, si usted está estudiando, si es joven, usted está en la universidad, y nos ven todos preocupados, todos afanados. ¿Qué te pasa? ¿No le ha pasado a usted así?
La preocupación nos hace olvidar la importancia que Dios le da a nuestra estabilidad espiritual. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Señor dice, si la hierba que yo creé es efímera, es pasajera, y Dios le echa al horno, ¿verdad? Se les quema. Pero el Señor quiere dejar bien en claro en la mente de los discípulos, como nos quiere dejar el Señor en esta mañana, en la mente nuestra, que nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Amén. Salmo 118:8 dice, es mejor confiar en Jehová que confiar en los hombres. Es mejor confiar, y por eso usted tiene que poner toda su confianza, toda su fe en el Rey de Gloria. Hombres de poca fe. El Señor siempre, hermanos, les tuvo que decir a los discípulos, hombres de poca fe, porque ellos, hermanos, a pesar que ellos veían las maravillas, los milagros que el Señor hacía, todavía estaban dudando de Él, todavía dudaban. La pregunta es, hermanos, ¿por qué muchas veces el creyente cae en la ansiedad y en la preocupación? ¿Por qué el creyente muchas veces cae en la preocupación y en la ansiedad? La respuesta creo que es obvia, ¿no? Por la falta de fe. Por la falta de fe. La poca fe era la causa del temor de los discípulos en la tempestad. En Mateo 8:26 vemos este incidente. El Señor, cansado, hermanos, de un día arduo de trabajo, el Señor está en el cabezal, en la barca, está dormido, y se levanta una tempestad, y los discípulos le despiertan, Señor, tú durmiendo, dice, no haces nada por nosotros. Y el Señor, me imagino, ¿verdad?, ahí restregándose los ojos. Estos ni siquiera me dejan dormir, ni siquiera me dejan descansar. Hombres de poca fe. ¿Qué tanta fe usted tiene, hermanos, cuando está pasando una situación difícil? ¿Qué tanta fe usted tiene, hermanos, si usted no tiene trabajo o una situación de salud, de enfermedad? ¿En quién pone su confianza? ¿En Dios, en el médico o en las pastillas? Debemos de poner nuestra total confianza en el Señor. Él tiene cuidado del control total de su vida. El día que usted entregó su vida a Cristo, ese día, su vida ya no le pertenece a usted, le pertenece a Jesús, y Él va a cumplir todos sus propósitos en nuestras vidas. Así que, hermanos, estamos protegidos, cuidados por Él. Porque Dios, hermanos, sabe que nuestro afán afecta la fe que tengamos en la provisión que Él hace a nuestra vida. Observa el verso 27. Dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, que se preocupe, añadir a su estatura un codo? Es decir, un codo de los dedos hasta acá, un codo, medio metro. ¿Y quién de los seres humanos podrá añadir un codo, un medio metro más a su estatura? Yo sé que aquí la tecnología, los científicos, ¿verdad?, que a veces personas se ponen por acá una cosa, por acá otra cosa, pero quedan deformes. ¿Quedan deformes, sí o no? Muchas veces sabe que nosotros a veces no estamos contentos conforme con lo que Dios nos ha hecho. Si usted es chaparrito, si usted es gordito, flaquito, como en mi caso, dele gloria a Dios. ¿Sí? Dele gloria a Dios. ¿Qué va a hacer usted preocupado? Ay, si yo tuviera, a veces yo tengo problema con mi pelo, por ejemplo, pongo mucho gel. Digo, yo si hubiera tenido pelo como mi esposa, digo, Señor, ¿por qué me hiciste así? Y yo veo en la Biblia que dice que demos contentos conforme con lo que somos, lo que tenemos ahora. Amén. Esposo, esposa que está al lado, si usted tiene un esposo flaquito, gordito, lo que sea, dele, abrace, le diga gracias a Dios, mire por darme este esposo, gracias. Hijos, usted si es padre, madre, gracias a estos hijos que tengo, pero estos hijos cabezones, estos hijos, qué barbaridad, el carácter de la suegra han sacado, ¿quién me saca? Pero ¿sabe qué? Nosotros debemos estar contentos con lo que somos. Ahora en Cristo Jesús, nosotros, hermanos, no somos de este mundo, somos de arriba. Y somos ciudadanos del Rey de los cielos, que es Jesucristo, y por eso le doy gloria a Dios. ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su un codo? También algunos dicen que se refiere también a añadir
tiempo a nuestra vida. Ningún ser humano puede añadir tiempo a su nadie, solo Dios. Él es soberano, Él es Dios todopoderoso. Hay unas frases célebres de hombres que hablaron sobre la ansiedad, y creo que una de ellas parece que está en el PowerPoint. George Muller, misionero inglés, dijo: el comienzo de la ansiedad es el fin de la fe. Mire, el comienzo de la ansiedad es el fin de la fe. El comienzo de la fe verdadera es el final de la ansiedad. ¿Hace sentido esto? Mano, cuando usted está preocupado, ansioso por alguna situación, usted le está diciendo a Dios que no confía, duda de Él. Pero cuando yo confío en Dios, en el momento más difícil de mi vida le estoy trayendo gloria y honra a mi Dios. Eso es lo que quiere decir John Muller. También un actor que visitaba a un psiquiatra durante años dijo: debo ser el único que gastó $10,000 en un sofá y todavía no lo poseo. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba tan preocupado y ni siquiera ya lo tenía y ya estaba preocupado. Porque Dios sabe que las preocupaciones afectan la manera en que enfrentamos nuestras necesidades diarias, verso 30 y 31. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis otra vez del Señor, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Muchas veces las preocupaciones afectan la manera en que enfrentamos nuestras necesidades diarias. Un ejemplo de esto fue el pueblo de Israel, que se preocupó mucho, hermanos, y por eso se quejó mucho. Cuando usted está preocupado por algo, hermanos, usted va a ser una persona quejumbrosa. Cuando usted es ansioso de algo, está quejándose todo el tiempo, usted es que ha invadido la ansiedad, la preocupación, está haciendo estragos en su vida. Observe, hermanos, cómo el Señor nos hace ver en Éxodo 16, y les dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Acababa el Señor de sacarles de la esclavitud de 400 años en Egipto, y ya están en el desierto. En lugar de estar dando gracias, Señor, por sacarnos de la esclavitud, gracias, Señor, por liberarnos, Señor, gracias, mi Dios bendito, y ya estaban quejándose. ¿No nos pasará a nosotros lo mismo, hermano? Que el Señor nos ha salvado de la esclavitud del pecado, nos ha salvado de la condenación eterna, y debemos: gracias, Señor, gracias, mi Dios, gracias por traerme a este país, gracias, Señor. Y ya estamos renegando. Diga: Señor, hasta Donald Trump está sacando a los inmigrantes del migrante. ¿Qué va a hacer de mi pobrecito de mí? Hermano, usted se vaya a donde se vaya, a China, a Cuba, donde sea, hermanos, usted va a seguir, si ha depositado su confianza en el Señor, usted va a seguir siendo hijo de Dios en Estados Unidos, donde sea. Amén. Y el Señor va a estar con nosotros todos los días del fin del mundo, es la promesa del Señor. Y mire, y les dice después: y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos en las lluvias de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os hallaré de pan, y sabréis que yo soy ¿qué? Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y viendo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían que era el maná. Entonces Jesús dijo: es el pan de Jehová que os da de comer, y ese es nuestro Dios que provee diariamente. Porque Dios, hermanos, sabe que el afán puede llevarnos a vivir de una manera muy terrenal y destructiva. Escuche bien, cuando usted vive en una preocupación total, eso nos hace ver que vivimos de una manera muy terrenal y destructiva. Verso 33 de 34. El Señor, en este versículo 33, pienso personalmente que este es el texto clave de esta porción que hemos leído, y también creo, sin temor a equivocarme, que es el pasaje importante, el pasaje principal del Sermón del Monte. Más primeramente que buscar. Mire, ¿cuál debe ser la prioridad de un hijo de Dios? Más buscar es un imperativo. Aquí nos está dando un mandato el Señor. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, Jesús quería que primeramente, hermanos, aceptaran la salvación que Él estaba ofreciendo, para luego disfrutar del completo cuidado y provisión del Señor. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que os serán añadidas.
del versículo 25. Entonces la prioridad número 1 del creyente, hermano, es buscar continuamente el reino de Dios y su justicia, es decir, obediencia, santidad, servicio, agradecimiento al Señor por todo lo que Él nos da. La parte de Dios, hermano, es proveer lo que sea esencial para que nosotros podamos cumplir su soberana voluntad. Versículo 34, y el Señor termina una vez más diciendo, verso 34, así que leamos todos juntos para que se nos quede grabado en la profunda de nuestro corazón. Así que, ¿qué? No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su afán, basta cada día su propio mal. El Señor dice, no se afane por el día de mañana. ¿Qué tal de aquí a 5 minutos ya no vivamos? El Señor nos lleva a su presencia. ¿Y por qué estamos preocupados? Dice que basta cada día tiene su propio mal, basta cada día tiene sus propios problemas. ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué está preocupado usted? Es que mañana, ¿y si qué tal si no llega mañana usted? Asegúrese, mi amado hermano, persona que me escucha, que su nombre esté inscrito en el libro del Cordero de la vida. Amén. Eso es de no preocuparnos por eso. El fallecido doctor Peter Marshall, capellán del Senado de Estados Unidos, oró esta oración en la apertura del Senado. Dijo él: Señor, ayúdanos a hacer todo lo posible este día y a estar contentos con los problemas de hoy y que no nos enfoquemos en los problemas de mañana. Sálvanos del pecado de la preocupación para que las úlceras del estómago no sean la insignia de nuestra falta de fe. Amén. Tenía razón. Cuando usted está preocupado que le duele el estómago, hay úlceras. ¿Y dónde le dejamos a Dios? Nuestro Dios tiene que estar en el centro de nuestro corazón, no fuera de nuestro corazón, y confiar en Él siempre. Para concluir, unas preguntas para reflexionar. ¿Cree que su preocupación le ha hecho olvidar de la provisión de Dios? ¿Cree que su preocupación le ha hecho olvidar de la provisión de Dios? Número 2. ¿Cree que su preocupación le ha afectado en el área espiritual? Y mientras yo voy haciendo esta pregunta, vaya meditando usted. ¿Cree que su preocupación le ha afectado en el área espiritual? ¿Cree que le hace falta rendirse y confiar plenamente en Dios para no estar preocupado? Número 4. ¿Cree que la preocupación le ha quitado su paz? Cuando usted está preocupado o preocupada, no tiene paz. Entonces, ¿dónde dejamos el texto de Filipenses 4, 6, 7 que dice? ¿Qué dice el texto? ¿Recuerdan? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, todo raciocinio humano, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Pero el problema, ¿saben qué, mis amados hermanos? El problema es que a veces no oramos. Pedís, dice, yo les quiero dar, pero no piden. El problema, hermanos, cuando una persona, un creyente, está caído, hermanos, en ansiedad, en preocupación, es, hermanos, la señal, la alarma de que no hay oración. De que no hay oración. Porque dice el texto también que debemos entregar nuestras peticiones al Señor. Entonces, ¿cree que su preocupación le ha quitado su paz? El reto, ¿cuál es el reto para nosotros como creyentes? El reto es orar sin cesar y confiar plenamente en las promesas que Dios nos da. Amén. Orar sin cesar y confiar plenamente en las promesas de Dios para no estar preocupados. Que este mensaje nos ayude, hermanos,